por la oscuridad. Caminaré por las aguas y no me vencerán, y no me vencerán. Caminaré por las pruebas y el valle del temor. Caminaré en la tormenta y no me vencerá, y no me vencerá. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Caminar en tus promesas y en tu victoria andaré. Yo caminaré con tus fuerzas y no me vencerán, y no me vencerán. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está, glorioso, victorioso, soberano Dios en el trono está, infinito, magnífico, sobre todo Dios en el trono está, glorioso, victorioso, soberano Dios en el trono está, infinito, magnífico, sobre todo Dios. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. En el trono está. En el trono reina. Por siempre, Señor, en el trono está. Padre nuestro
nuestro en el cielo, santo es tu nombre, que venga tu reino, tu voluntad también, aquí como en el cielo, que el cielo venga aquí como en el cielo, que venga aquí. Padre nuestro en el cielo, santo es tu nombre, que venga tu reino, tu voluntad también, aquí como en el cielo, que el cielo venga aquí como en el cielo, que venga aquí, que venga aquí, que venga aquí, el cielo aquí. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tu reino aquí. Muy buenos días, amados hermanos, Iglesia del Señor. Hoy estamos aquí gozándonos, hoy estamos alabando y bendiciendo el santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Un saludo especial para toda la iglesia y para el amigo que nos escucha, la amiga fuera de la iglesia. Estamos aquí para escudriñar las Escrituras y hoy vamos a estar en un texto de la palabra en 1 de Corintios 2 del 1 al 5. El tema es proclamando a Cristo crucificado. Es un tema grandioso.
Y dice la palabra en 1 Corintios 2, del 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo, a este crucificado. Y estuvo entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Vean qué frase, qué versículo más grandioso. Sino en el poder de Dios. Y estamos entonces, amada iglesia, amigo, amiga, que muchas veces hemos estado diciendo o hemos oído que ya no debemos de decir que Cristo está crucificado, porque ya Él resucitó. Efectivamente, así es. Efectivamente, así es. Ya Cristo resucitó, ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Pero es importante que reflexionemos en esta hora sobre ese momento de Cristo crucificado. Porque Cristo crucificado es ese paso maravilloso de Dios en Jesús. Entonces, meditemos sobre la pasión de Cristo, que fue desde más o menos cuando Él entró al Getsemaní a orar hasta ir a la cruz y morir. Porque es necesario, es importante todo esto. Pero debemos también entender que la cruz de Jesús, el Evangelio de Jesucristo, Jesús mismo fue rechazado muchísimas veces. Muchos de sus apóstoles fueron rechazados. Y en este tiempo también la palabra de Dios es rechazada por muchas personas. Pero hay otro sector de la humanidad que sí ha aceptado y sigue aceptando el Evangelio de Jesucristo. Entonces nosotros, nuestra responsabilidad es continuar predicando el Evangelio de Jesucristo. Les decía entonces que Dios siempre nos ha hablado sobre ese plan maravilloso. Y si no, veamos lo que dice Hebreos 1:1, que Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, muchas veces y de muchas maneras, a los padres por los profetas, y en este tiempo por medio de Jesucristo. Y hoy a nosotros, a la iglesia, el Señor nos sigue hablando por medio de la Escritura, lo que hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y por qué Dios ha venido diciendo y diciendo sobre arrepiéntanse? Aquí está el plan de salvación, aquí estoy yo, búsquenme a mí. Porque dice la Escritura en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vean qué hermosos, entonces, amados hermanos. Dios está ahí, nos está hablando, nos está diciendo: arrepiéntanse y vengan y vean la salvación. Jesús mismo fue rechazado en aquel tiempo que Él estuvo en su naturaleza humana.
porque también es Dios. Fue rechazado. Lo llevaron ante el concilio, lo acusaron de que él blasfemaba, luego ante Poncio Pilato y lo condenaron a morir. Un hombre sin pecado. Y él era y es el que vino a darnos la salvación. Jesús entonces era el Hijo de Dios y por tanto a Él debíamos en aquel tiempo ellos y nosotros hoy escuchar esa palabra que había sido rechazada y que, como repito, aún es rechazada. Porque en el libro de los Hechos, recordemos el capítulo 1, versículo 8, cuando Jesús le dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta en lo último de la tierra. Entonces quiere decir que nosotros debemos de retomar esa misión que Él le dejó a sus apóstoles. ¿Y cómo? Predicando la palabra, predicando a Cristo crucificado, predicando todo el poder de su bendita y santa palabra de Dios. Hay un versículo que es importante que nosotros debemos de recordar siempre, y es en 1 Corintios 1:18, que dice así, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que son salvos, esto es para nosotros, es poder de Dios. Vea qué significativo, vea qué grandioso, amados hermanos, lo que Dios está diciendo aquí. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que son salvos, esto es a nosotros, decía el apóstol Pablo, y hoy es también para nosotros la iglesia, es poder de Dios. Vamos a tener dos partes en esta enseñanza. La primera parte es anunciar a Jesús crucificado bajo la dirección del Espíritu Santo. Y la segunda parte es la palabra de la cruz es poder de Dios. Y quiero que vayan conmigo, amigos, hermanos, a el texto que leímos antes. Está en el versículo 1, 2 y 3. Dice así. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Veamos entonces que el apóstol Pablo en esta carta les está recordando a la iglesia en Corintios cuando él estuvo ahí. ¿Y qué les dijo? Es interesante. Dice que él fue a anunciar el testimonio de Dios. O sea, el testimonio de Cristo en la vida de Pablo es el que estaba él enseñando, manifestando. Hoy nosotros, el testimonio de Dios es nuestra conducta, nuestra forma de hablar, el conocimiento de la palabra, no el conocimiento humano. Es el Espíritu Santo que moraba en él y que mora en nosotros. Eso es lo que estaba Pablo recordándoles a ellos, de que él llegó en esa condición, con esa propuesta, con esa forma de enseñarles a ellos la palabra de Dios. Y les recordaba también que cuando él llegó a la iglesia de Corinto, llegó a la sinagoga y cuando él predicó que Jesús era el Mesías, no lo aceptaron. Vemos entonces que la palabra de Dios es rechazada muchas veces. Veamos entonces, amada iglesia,
la última parte del versículo 1 cuando dice el apóstol Pablo, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Es decir, él les está explicando que él como persona, como apóstol, como predicador, no fue en sus fuerzas, no fue en su sabiduría, sino que lo hizo con el poder de Dios. Debemos de entender que él predicaba a Cristo crucificado, que es, oye hermanos, la esencia del Evangelio. Cristo crucificado, la esencia del Evangelio. Porque él, como los demás apóstoles, y la iglesia también, hablamos y predicamos de Cristo, pero también todo lo que hay en torno al Evangelio, al plan de salvación. Esto estamos hablando entonces de ser obedientes, de la oración, del ayuno, de la ética cristiana, que la podemos ver muy palpable en el pasaje donde habla Mateo de las bienaventuranzas. Todo lo que indica, todo lo que nos enseña la palabra sobre cómo proceder, sobre cómo actuar, sobre cómo pensar, es el Evangelio de Jesucristo. Y entonces ahí es donde nosotros podemos ver esa congruencia en el capítulo 1 del libro de la carta a Corintios que estamos estudiando, el versículo 17. ¿Qué dice el apóstol Pablo a ellos? Jesucristo no me envió, dice, a bautizar. Ciertamente él bautizó a unas cuantas personas, pero dice, Cristo me envió a predicar, dice el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. 1:17. Oiga, repito, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque si nosotros empezamos a hablar con palabras nuestras, con lo que a mí me parece, con lo que yo he aprendido en todos los estudios, pero no predicamos esta esencia que es a Cristo crucificado, no estamos obedeciendo, no estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado. Y vean ustedes la respuesta de este versículo, donde él dijo, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y dice el versículo 18, 1:18, porque la palabra, dice, de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Pablo está siendo muy explicativo y realmente nos llega a nuestro corazón también hoy lo que está diciendo en aquel tiempo a la iglesia de Corinto, de que no debemos de actuar como a nosotros nos parece, que no debo de decir lo que yo creo de esto, sino la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios y esta es la que debemos nosotros de predicar, para que no se pierda la esencia del Evangelio. Entonces, además de esto, Pablo también les quiere decir, no podemos ser autosuficientes, no podemos creer que yo todo lo puedo hacer, sino que es por el poder del Espíritu Santo. Recordemos esto, nosotros no nos movemos por emociones, por lo que dicen allá, por lo que dicen acá, nos movemos y hablamos por lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas, porque es la palabra de Dios. Y nosotros debemos de comprender entonces que esto es esencial, porque cuando dice el versículo 1:18
que es locura para los que se pierden. Quiero explicar, a detenerme aquí un momento, amados hermanos, porque en aquel tiempo los gentiles, los romanos, los griegos, creían, pensaban y estaban seguros que eso que hizo Dios de enviar, de permitir a su Hijo Jesucristo subir a la cruz, eso para ellos fue una insensatez de Dios. Pero no entendían que el amor de Dios es tan grande, tan maravilloso, que permitió que su Hijo subiera a esa cruz para darnos a nosotros la salvación y la vida eterna. Por eso para ellos la palabra la cruz es locura. Para los que se pierden, porque no entienden, no entendieron. Y hoy en este tiempo tampoco entiende mucha gente que la sabiduría grande, poderosa de Dios fue darnos la vida eterna por medio de Jesucristo, fue darnos la salvación por medio del Mesías, de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y ahí es entonces donde podemos comprender esa locura que dice el mundo, pero para nosotros es poder de Dios. Porque en ese tiempo los dioses de ellos venían, descendían, dice, a la tierra para gozarse de las cosas del mundo, de los placeres, de todo, y nunca para venir a sufrir. Y por eso no entendían que la palabra, el poder de Dios, esa locura que ellos llamaban, era para nosotros gran bendición, porque era y es la salvación de nuestras almas. Ahora podemos nosotros entender que ese sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo valió la pena. Valió la pena, éramos nosotros los que debíamos haber estado en esa cruz, pero por el inmenso amor de Dios hizo esto que para el mundo es locura. Para el mundo es locura, pero para nosotros, los que somos salvos, es poder de Dios. Así que, dice la palabra en el 1.22, ahí mismo, en el 1.22, dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pues ellos, si no entienden ese mensaje de Cristo crucificado y no lo aceptan, pues se van a perder. Se van a perder porque no aceptan por la fe que Jesucristo es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Y entonces, ninguna sabiduría del mundo puede ser comparada con la sabiduría del Eterno, del gran Yo Soy. La segunda parte es la palabra de la cruz, es poder de Dios. Y vamos a leer el versículo 4 al 5. Y dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Está reforzando los versículos de todas estas partes del capítulo 1 y el capítulo 2. Él no llegó con palabras persuasivas. Es decir, les está recordando, yo no vine a ustedes diciendo que esto es así porque yo lo estoy diciendo, porque yo soy muy estudioso, o porque Jesús vino y se presentó a mí camino a Damasco, entonces me dio todo este poder a mí. No,
que le dio el poder es a la palabra de Dios, a la palabra de Dios, porque Él fue bautizado con el Espíritu Santo, así como usted, así como yo, así como toda la iglesia, porque es el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros, en nuestros corazones, para predicar a Jesucristo crucificado, para predicar el Evangelio de Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Espíritu Santo el que está actuando, para que la fe del cristiano no esté fundamentado entonces en la sabiduría humana. Porque, amados hermanos, nosotros conocemos, según los estudios que hemos tenido de grandes filósofos como Aristóteles, como Platón, como Sócrates, que fueron genios en la filosofía. Tuvimos científicos grandes como Isaac Newton, como muchos que aportaron a la física, a la matemática, a la ciencia, pero hombres científicos pudieron tener en su mente ese plan maravilloso que Dios, desde antes de la fundación del mundo, Él había establecido. La salvación del ser humano por medio de Cristo crucificado y luego que Él resucitó entre los muertos. Ninguno. Por eso dice la palabra de Dios en el 1:19, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Porque nadie se puede comparar con la sabiduría del Eterno, con la sabiduría del gran yo soy. Y por eso es que el mundo dice que eso es locura. Que eso es locura, pero para nosotros, bendito sea el Señor, porque es poder de Dios para salvarnos. Y luego, los que predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Para los judíos tropezaderos porque ellos esperaban un rey terrenal. Ellos esperaban que Jesús, que era el Mesías, iba a gobernar su pueblo, pero acá en la tierra. Y Él estaba hablando del reino de los cielos, menos que entendían ellos. Entonces, para nosotros es poder de Dios. En el versículo 20 del capítulo 1 dice: ¿dónde está el sabio? O sea, ¿dónde están los filósofos estos, Aristóteles, Platón, los científicos? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Es decir, la sabiduría de Dios sobrepasa todo entendimiento, toda sabiduría humana. Por eso nosotros debemos por fe aceptar el Evangelio de Jesucristo. Por fe sabemos que es real lo que Dios nos está dando, que Él está vivo. Él está vivo, sí. Pero debemos de ver la cruz de Cristo entonces, porque fue una etapa por la cual Él pasó, Él sufrió para llegar luego a estar a la diestra del Padre y dejarnos a nosotros ese consolador. Entonces, amados hermanos, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden y para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Termino con esto. Dijimos, anunciar a Jesús crucificado bajo la dirección del Espíritu Santo. Siempre, siempre que hablamos de la palabra de Dios, debemos de abrir nuestro corazón para que el Espíritu Santo fluya y Él sea el que nos indique la palabra a decir. Y segunda parte, la palabra de la cruz es poder de Dios. Entonces,
La sabiduría de Dios no fue oída antes. O sea, el ser humano no la tenía en la mente. Ni nadie vio y entendió eso. Porque dice el versículo 9 del capítulo 2. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre. Eso estaba en lo oculto de Dios, pero Él lo reveló a los hombres, lo reveló a los apóstoles, lo reveló a su pueblo, a la iglesia, pero por medio de Jesús. Y dice, y no subió al corazón de hombre. O sea, ningún científico, ningún sabio de aquel tiempo no pudo entender, no tenía en su corazón ni la imaginación de un plan salvífico como Dios lo tuvo. Así que gocémonos, hermanos, gocémonos, porque sí es doloroso recordar el sacrificio de Jesús, pero Él obedeció. Y hoy nosotros recibimos ese mayor y gran regalo. Así que les decimos en esta mañana, entendamos que todo es el poder de Dios. Oramos. Padre, en esta hora te damos gracias infinitas. Muchas gracias por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque toda la iglesia, todo el pueblo de Dios ha recibido eso maravilloso, que es la salvación y la vida eterna. Pero debemos de detenernos por un momento de que todo lo que hablamos, pensamos y decimos es porque el poder de Dios, por medio del Espíritu Santo, hace que hagamos y que prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo, como lo hizo el apóstol Pablo, como lo hizo los otros apóstoles, que fueron a predicar el Evangelio pese a tanta controversia, pese a los sufrimientos de ellos. Hoy quizás no recibimos tanta oposición, tanto persecución. Por eso debemos de hacerlo. Padre, ayúdanos entonces a seguir obedeciendo lo que tú nos mandas hacer, ir hasta el fin del mundo a predicar, hasta lo último de la tierra, como dice Hechos 1:18. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.